El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Feliz domingo a todos, muy buenos días Panamá. Hoy es domingo 17 de noviembre. Bueno, una semana intensa, una semana donde los Varela Leaks fueron los protagonistas y todas las consecuencias. Ya la procuradora renunció. Unos están pidiendo que se adelante esta renuncia en un momento en el que se sabe cómo funcionan pues verdaderamente las cloacas del poder, donde este señor Rolando López Picuiro era una especie de primer ministro del país donde Juan Carlos Varela hacía las veces de rey, inmiscuyéndose en todos los poderes del Estado. Bueno, de poderes y de empresarios, donde él a través de sus palabras podía quebrar o salvar negocios. Toda esa pudredumbre salió en estos llamados Varela Leaks, que cada comunicado que ha dado el presidente después de la aparición de estos documentos, lo único que ha reiterado es que son reales. Día o semana que también, pues, Nito Cortizo ha dicho del 25 de noviembre al 17 de diciembre. Serán las sesiones extraordinarias para ratificar los nombres de 3 nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia y además de un procurador. ¿Qué se debe hacer con el Contralor y el Procurador de la Administración? Porque me queda todavía la frase esa: dile a Rigoberto que apele ante el fallo del caso Wackett, donde pues una especie de discusión con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Alguien dijo esta semana que mudarse de un país a otro en América Latina era como cambiarse de camarote en el Titanic. Pues crisis en Bolivia, crisis profunda en Chile, crisis, económica rampante en la mayor parte de los países del continente. ¿Y qué va a pasar? Pues ahora encima con ese impeachment a Donald Trump. Pues los países del BRICS se reunieron esta semana en un nuevo golpe de timón para reactivar la economía mundial desde el sur. Así están las cosas, con España todavía dando tumbos e Inglaterra también, recta final para sus elecciones. Además, ¿qué incidencia tendrán los Varela Leaks? Y lo declarado por el exalcalde Blandón Figueroa en las primarias, las elecciones para escoger esa junta directiva extraordinaria del partido panameñista en exactamente una semana. Yo no sé ni por dónde empezar. Guillermo Ruiz. Muy buenos días, estimado Fernando. Buenos días. ¿Qué clase de menú? ¿Qué clase de menú? Yo tampoco, ese es lo peor de todo. Pero la verdad es que eso lo dijimos. Aquí, cuando estábamos en el noticiero de Next, yo recuerdo, Fernando, que alguna vez lo comenté y se lo comenté al ingeniero Blandón, haber conversado con compañeros de la procuradora que me decían que era una persona honesta, que era una persona que tenía pues buenos créditos, pero que no tenía la experiencia y no era la persona para ser procurador general de la Nación, porque directamente no tenía la personalidad que se requería en ese momento. Y yo recuerdo al principio del gobierno de Juan Carlos Varela haber visto lleno una sala de un hotel de la localidad con este tal señor Ugaz, que ha representado no sé qué cuántos años la transparencia y otras cosas, y que él le dijo a todo el séquito de Movín presente, porque el evento lo organizaba Movín, y a todos los que iban a ser ministros, porque era la transición, que había que poner, según él, un fiscal especial para averiguar lo que había pasado con los hechos de corrupción que ni siquiera los panameños sabíamos de qué estaba hablando, y él ya tenía unos hechos de corrupción de un país que se había robado todo. Sí. Bueno, no le hicieron caso al señor Ugaz, pero sí lo siguieron recurriendo a él para hacer una especie de vocero exterior del más que de gobierno vocero de exterior, Varela. si este era el cuento del mago de Oz, el señor Ugaz hacía una especie, mezclándolo con el cuento de Alicia en el País de las Es Maravillas, que también del conejo. No,
el señor, sombrerero, más el bien. señor Ugaz ha quedado completamente fuera de la... No, estuvo en Chitré ayer y casi al borde del llanto dijo que esta señora pues la había decepcionado. Es que él mismo es una decepción, Él nada es más una que hay que ver Perú, donde todos los expresidentes están o detenidos, o se han matado, o están en búsqueda de captura, y ese fue el resultado de lo que él hizo. Sí. Ese es Perú. Él fue la persona que se encargó supuestamente de Bueno, limpiar no olvidemos que el Perú ahora asco mismo no tiene de Congreso Fujimori. siquiera. Que es peor todavía, el presidente de Perú está sostenido por los militares. Entonces, eso es lo que estamos viendo y esos eran los consejos que se tenían. Entonces, ahora vemos, lamentablemente, que todo lo que nosotros dijimos aquí en Next durante todos estos años era completamente cierto. Tanto que se dijo que era un canal vendido, que estaba parcializado, pues resulta ser que siempre tuvimos la razón. Aquí siempre hubo manipulación de la justicia, siempre hubo, sobre todo, justicia selectiva y sobre todo maldad. Es que nada más que hay que recordar a las personas que entraron por este mismo estudio a buscar a Fernando Correa a las 6 y tanto de la mañana. ¿Para qué? Y bueno, mira nada más que hay que ver las clases de cosas, préstamos que nos explican que han estado tratando, estado supuestamente, porque ahora hay que usar la palabra supuestamente, saliendo en estos escritos. Sin entrar en tanta porquería que vimos en eso, lo que yo sí creo es que, viendo hacia adelante, que es lo que hay que hacer ahora, el presidente Laurentino Cortizo, ya le han dicho muchas veces que tiene una gran oportunidad. En realidad, el presidente Cortizo tiene un enorme deber para con el país. Prácticamente tiene la oportunidad de refundarlo. Ahora sí, tiene la oportunidad de refundarlo, porque no solamente va a escoger a 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si no me equivoco, le queda otro grupo de magistrados de aquí a que termine su labor. Lo mismo pasa con los magistrados suplentes, y de ahí hacia abajo tiene que haber un cambio real en todo el órgano judicial, y lo mismo con el nuevo procurador. El nuevo procurador tiene que ser alguien probo, no tiene que necesariamente venir del PRD, aunque tampoco voy a descartar que sea PRD, porque ya hay voces que dicen que si viene de un partido político está descalificado, y es una soberana tontería. No, porque ellos quieren que sea Ana Matilde Gómez o que sea pasado, o que alguien pasado por el diario por de la el prensa. tamiz de cierta editorial, y así no funciona. Todos tenemos derecho, siempre y cuando no solamente llenemos los requisitos, sino tengamos probidad y amor a la patria. Y aquí hay un montón de panameños que cumplen con ese requisito y que están en el PRD, están en el Partido Panameñista, están en el Partido Cambio Democrático o no están en ningún partido político. Solamente hay que pedirles ese favor a la patria. Y hay que hacerlo ya y no esperar a sacar algo de un conejo o buscar donde no deben buscar a las personas equivocadas que ya probaron que no están a la altura de las circunstancias, señor presidente. Que son unos farsantes. Es que lo van a recordar. Así como nosotros recordamos que en los años 90 se tuvo la oportunidad de cambiar esta misma Constitución del 72 y que nadie hubiera dicho nada, lo hubieran podido poner como quisieron. Después que se pelearon todos los partidos políticos, por supuesto que ya quedó el ambiente crispado y no hubo forma de pasar una reforma constitucional. Y de allá a acá, la única posibilidad que ha habido de cambiar la Constitución, que vamos a hablar de eso, ha sido a través de la Asamblea. Y esta Asamblea ha demostrado también que no está a la altura de llegar a ese tipo de acuerdo. Bueno, que eso es otra de las cosas que no puse en el menú y quiero que también mis contertulios me opinen de ese manicomio que se formó en la Asamblea. Que, ojo, 3/4 partes de ese manicomio son nuevos. No de los diputados, porque el manicomio que llevaron después a decir que reformaran la Constitución. Eso fue un show realmente deprimente. Donde eso fue como un concurso de oratoria paralelo al concurso de oratoria. Pero de un concurso de disparate. José. Sí. Buenos días, Fernando. Buenos días, Guillermo. Buenos días a toda nuestra audiencia. Esto no Oiga, ¿qué clase de domingo? Bueno, así mismo está la semana. No se crea que eso está pasando nada más en Panamá. El mundo está así. Chile, Bolivia. Por allá está circulando cosas de Bolivia interesantes. En los Estados Unidos, Líbano. ¿Usted cuál país? Sí, con un continente. Un día vamos al continente y hablamos. Un día vamos como para el norte y al día siguiente Australia, mirando para el sur. Otro día estamos para el este, otro estamos para el oeste. Lo que sí es que no nos aburrimos. No vamos a estar aburridos. Pero déjeme ponerle un poquito aquí en este desayuno con ustedes de los domingos, este problema de los bares, Lali. Allí quedó revelado un método de trabajo.
que nosotros lo habíamos venido discutiendo aquí. Varela reemplazó, el presidente Juan Carlos Varela reemplazó la estructura política de su partido por la estructura del Consejo de Seguridad y quedó atrapado entre los comandos. El comando. Que le decían a él, el comando a él, y que siempre que querían que él estuviera contento, le decían lo que él quería oír. Y eran los operadores de un sistema que estaba corrupto hasta el tuétano. La gente solo habla bien de usted. Sí. Bien mal. Entonces, es el método de dirección. Nadie sabe esto más que los panameñistas, que fueron los grandes marginados de la dirección política de Varela. Bien. Y nadie sabe más que esto que los opositores de Varela, que lo llevaron a contradecirlo a tal nivel que ignoraron el nivel patológico del odio que él desarrolla cuando alguien lo critica. Hay gente que no tolera la crítica. Uno tolera mucho la crítica cuando tiene formación política, tiene una personalidad que domina la inteligencia emocional. Bien. Pero los Varela también abren un debate con respecto a qué es lo que es realmente confidencial y qué protege en un mundo actual. El mundo actual protege, y yo estoy a favor de proteger la comunicación privada entre mi familia, mis hijos, qué sé yo, todo. Pero hay información que tiene un carácter, a pesar de que se haga a través de un teléfono, que son los funcionarios públicos, que tienen celulares pagados por el Estado y cuya conversación afecta a la vida mía. Entonces es el bien común el que determina lo que es privado y lo que es público. Entonces los Varela tienen una mezcla, pero el fuerte de eso es cosas que deben ser del conocimiento público. De hecho, la información obtenida es ilegal a la luz de la legislación vigente en Panamá. Pero igualmente de ilegal, ¿no?, fue la información que llegó al Washington Post con los papeles del Pentágono. Igualmente ilegal fue la información que se hizo con los Wikileaks. Igual de ilegal fue la información que se utilizó en Puerto Rico cuando se interceptó el Telegram. Igual de ilegal Moro, su amigo Moro, el Comando Moro, el Comando Moro, que estableció toda una serie de investigaciones que Intercept Brasil hizo público y que su alegato era que eso era ilegal. Sí. Igual de ilegal fueron las intersecciones que se hicieron a Mossack Fonseca y sirvieron de base para tomar decisiones jurídicas y nadie cuestionaba cuando se trataba de los enemigos. Incluyendo el arresto de los Ramón únicos, Fonseca Mora y de los Yuri únicos Hermosa, que salimos a defender a Fonseca fuimos nosotros aquí. Sí. Entonces, cuando uno es consecuente con los principios, no tiene mucho problema con estas cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los Varela, cuando usted lo lee, le pone al desnudo lo que usted suponía que estaba pasando. Entonces eso es lo que hace que la coyuntura actual tenga un carácter tan poderosamente estratégico. No es que no es el destino, no son cosas de esas. Aquí estos Varela han tenido la virtud de desnudar una metodología que ha venido imperando en la sociedad, no política nada más, mediática, de negocios, gente que se prestó para toda esta campaña y que está retratada ahí. Por ejemplo, recuerdo yo el caso de uno de los que ahora mismo es miembro del Canal de Panamá, que es el señor Sierra. Fíjese cómo manejaba Sierra. Él es gerente de un banco, o un alto ejecutivo del Banco General. Y él hablaba allí de que, bueno, 20.000, 600.000 para el presidente. Sobre giro. Supuestamente, porque ahora hay que decir supuestamente. Bueno, ahí está. Espérate, que él nunca ha dicho que sean falsos. No, y que está manipulado. Está manipulado, dice. Yo creo que el Banco General le tiene que exigir al señor Sierra una explicación. Si se la estamos pidiendo a la señora Procuradora y el señor, ¿cómo se llama?, Contralor Regional, ¿por qué no se la podemos pedir a González? A Jorge González. A González. En España hay un tal comisario Villarejo, que era un pinchador cualquiera, y que el BBVA se vio que había uno de sus ejecutivos en conexión con él y lo echaron. Lo echaron. Y yo pienso que en el caso de Sierra, por ejemplo, que me llama la atención, porque siempre queremos ubicar el problema en los políticos. Aquí está, un hombre que era asesor directo allá en el presidente. Y allí hay otros empresarios. Entonces, este señor Sierra, ¿por qué no nos hace una explicación
¿Qué es lo que ha estado haciendo él? Porque él está en la Junta Directiva del Canal de Panamá. Bueno, igual que el señor Jorge González, el viernes el alcalde en KW Continente denuncia, el exalcalde José Blandón, que a través de prebenda se lleva a Jorge González a la Junta Directiva del Canal, que están retratados en los Varela Leaks. Es decir, esto promueve una revisión del Estado completo. Porque Entonces, nosotros teníamos una especie de aquella película alemana del 2004 que se llama La vida de los otros, que como el Stasi pues, estaba metido en la vida de todo el mundo. Así mismo es esto Varela Leaks. Bueno, había una red. Bueno, donde imagínate, unas unas personas que les piden al FBI que intervenga un Twitter por un insulto que le hicieron a Varela, ya esto es en grado de paroxismo y de enfermedad. Porque ya dime tú, y fíjese, creo que en el FBI hay cosas mucho más importantes que hacer que estar persiguiendo tuiteros. fíjate, Guillermo, fíjate, Fernando, estimados televidentes. Yo les recomiendo que se los lean. Y lo lean porque si no aprendemos de esta lección, no vamos a aprender nunca. Y esto es lo que hace tan especial lo que va a ocurrir a partir de los próximos días en Panamá. Las dos instituciones responsables de controlar el poder presidencial, que en Panamá es casi absoluto, es la Contraloría General de la Nación y el Ministerio Público. Esos dos se ven envueltos en una serie de discusiones que produjeron la decisión de la procuradora de renunciar. El otro se ha dado por no entendido de esto. Pero además de eso... No, y el procurador de la administración que también Sí. ha fingido demencia. Sí, y que pero además casi pone en evidencia que hay un sistema que tenemos que corregir. Entonces, aquí, escuchando al presidente Cortizo ahora que llama a las sesiones extraordinarias a partir del 19 y 17, que él no le va a fallar al país, se nos presenta un problema a él y a toda la sociedad panameña. Nosotros debemos concentrarnos en resolver este problema del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia porque son dos elementos fundamentales de la institucionalidad. Y debemos participar, pero aquí los que están acostumbrados a participar, lo que quieren es participar descalificando entonces a los que tienen que tomar las decisiones, que independientemente de que usted tenga una opinión mala o de ello, los que tienen que tomar las decisiones son el presidente y su gabinete. El presidente fue electo y la Asamblea Nacional, que fue electa también, que tienen el poder constitucional para tomar esta decisión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Descalificarlos, ponerlos a la defensiva para que escojan entonces lo que ellos quieren. Este es la prueba de ácido más seria en la administración del presidente Cortizo. Aquí se la juega toda, no él, el país. ¿Por qué? Si salimos bien librados, y espero que salgamos bien librados, entonces hemos recuperado una parte importante de la institucionalidad. Y que para mí que recuperemos una parte importante de la institución es que se respete la ley, la Constitución, los derechos suyos y míos. Entre ellos, la presunción de la inocencia. Entre ellos, que si a mí me da un proceso, lo hagan dentro del marco de la ley. Entonces, esto ha abierto una coyuntura económica, política y social. Si nosotros actuamos mal políticamente, las consecuencias económicas van a ser desastrosas para el país. Es decir, el gobierno debería, Fernando, determinar un equipo político para manejar este tema, un equipo de comunicaciones para manejar este tema, y un equipo de consulta para manejar este tema, y no tiene tiempo. Apenas acá pasan 7 días, porque este es un debate que se va a dar en medio de un país fragmentado, de un país donde los opinólogos reducen todo esto a... buenos y malos. Sí. Binario, un diálogo binario. Todo lo que sea cambio democrático es perverso, todo lo que sea PAN es perverso, todo lo que sea PRD. Mira la línea que están tirando. Que esta es una concentración del poder de Nito Cortizo y que está en manos de una pandilla del PRD. Esa línea tiene una intención. Claro. Entonces, romper lo que yo llamo la matriz de información que Varela nos implantó aquí. Había una matriz de comunicación aquí que operaba el Consejo de Seguridad, que tenía como instrumento a un periódico de prensa, que Berguido se encargaba del lleva y trae. Entonces, esto montó una matriz de información dirigida a que él era el puro y los demás éramos los perversos. Sí. Esa matriz de información le hizo un daño terrible a la sociedad, y esa matriz de información se va a repetir ahora de nuevo, o intentar repetir de nuevo. Entonces, tenemos que hacer ¿qué cosa? Hombre, ser críticos, tener la mente abierta, escuchar. Ahora, yo quería agregar una cosa. Lo que ha sucedido
no es muy diferente a las declaraciones del coronel Díaz Herrera aquel 7 de junio de 1987. No tiene casi nada de diferencia en cuanto a profundidad, en cuanto a gravedad y en cuanto a alcance político de la situación. De la institucionalidad. Pero al país esta vez, al país político, al país pensante, esto lo agarró en medio de una discusión de entre 800 y 1000 personas en la Asamblea, casi todos con agendas completamente diferentes. Y yo lo que quería llegar era a que aquí un pequeño grupo de personas, un pequeño grupo, ya yo no puedo decir ni siquiera empresarial, porque hay de todo, han decidido desconocer la voluntad popular, la voluntad del voto que se emitió en mayo pasado en las urnas. Los diputados, aunque ni a mí ni a usted le guste la composición de la Asamblea, representan al pueblo panameño. Digo, Entonces, representa si llegamos una regla de juego que aprobaron tanto los partidos políticos como los independientes, como es lo lo que hay, ratificó la Asamblea. pero ¿qué es lo que hay? Entonces, ahora nos dicen, bueno, vamos a modificar toda la Constitución porque no nos gusta cómo están. Pero espérate. Tú te metiste en el juego a jugarlo así. Ahora resulta ser que no te gusta el juego y quieres llevarte el bate y la manilla. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque si quieres que cierren la Asamblea, porque se les acusa de asesinos, lo he escuchado, lo he visto escrito, asesinos, ladrones, violadores, a los diputados, sin pruebas. Y lo he visto escrito en medios de comunicación y lo he escuchado en medios de comunicación. Entonces, ojo con lo que está pasando. Porque si aquí hay un pequeño grupo que juega al golpe de Estado, se van a encontrar con un país que no juega lo mismo, porque 800 personas no son 4,5 millones. Y ahí sí se van a encontrar con un gran problema. Ahora vamos a hablar de Bolivia. Lo que está pasando en Chile es una revolución. Lo que está pasando en Bolivia es, estamos a horas de una guerra civil. ¿Qué queremos? ¿La revolución o la guerra civil? Entonces, mucho cuidado con todo esto, porque esto no es un juego de que yo digo que soy periodista, pero también soy activista y quiero que me lleven preso porque quiero ser Jane Fonda. Eso es muy bonito cuando uno tiene 21 años y quiere jugar a que es un dirigente y no sabe lo que significa eso. Los que realmente supimos que era ser detenido por un régimen opresor, sabemos que no es relajo. Y sabemos que lo mejor que le puede pasar a Panamá es continuar siendo un país próspero, con camino hacia la institucionalidad, y eso hay que fortalecerlo. Y recuerden algo, vamos a cumplir, porque me tienen hasta las narices con eso de la invasión, pero nosotros vamos a cumplir el 20 de diciembre 30 años del inicio del restablecimiento de la democracia, que costó mucho. Y este ha sido el periodo de estabilidad más largo que ha tenido el país, no solo en su historia republicana, en su historia como Estado, desde 1821, y el más próspero en toda su historia. Entonces eso hay que cuidarlo. Y no puede ser que un pequeño grupo de gente que quiere jugar a revolucionarios de derecha ataque y lo poco que queda de institucionalidad del país. A revolucionarios de lunes a viernes, porque el sábado tengo que ir al club. Y a la playa. Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar, reformas constitucionales en este ambiente. ¿Vale la pena seguir esta discusión o este diálogo de sordos? Vamos a hablar a una semana de las elecciones del Partido Panameñista. ¿Qué ocurrirá? Y los Varela Leaks tendrán incidencia en estas elecciones y el mundo, pues, llamas. Pues el cambio. Seguimos en Entre Líneas por Next, Canal 21. Este programa se retransmite por KW Continente y tema de la semana, reformas constitucionales y esa apertura de una especie de manicomio para que pues, todos llegasen a pisotear lo que habían aprobado los diputados, que esa es otra, que aquí si hay algo que demuestra a los Varela Leaks era esa campaña en contra de la Asamblea exactamente para que no se viese lo que estaba pasando dentro del Ejecutivo, pues también es parte de la secuela que nosotros estamos padeciendo hoy. Y lo peor de todo es que también era para ocultar el desastre administrativo de un gobierno que todavía tenemos, el gobierno actual tiene la deuda con el país de explicarle cómo lo encontró. Lo primero que hizo Alberto Fernández en Argentina, que yo no comulgo con su lado ideológico, y yo tengo que aplaudir lo que hizo. Lo primero que dijo, me encontré un país que si bien tiene bases institucionales, está hasta el cuello
en deuda y en la inflación. Y esto hay que hacer algo al respecto. Entonces, lo primero que hay que decirle a la gente es qué tan mal estamos. Y todo parece indicar que estamos mucho, pero mucho peor de lo que usted se imagina. Ya no vaya a los edificios de la Avenida Balboa, ahora vaya a la calle 50 y cuente cuántos edificios están vacíos en la avenida más importante y céntrica de la ciudad de Panamá. Locales comerciales vacíos. Y eso le da una muestra, bueno, lo que sucedió esta semana en Howard. Más de 5.000 personas que fueron a hacer fila para buscar uno de 400 trabajos donde el primer requisito era hablar inglés. Y yo estoy casi seguro que solamente el 1% de los que estaban en fila hablaban inglés. Pero está la desesperación, que usted deja la hoja de vida donde puede. Entonces, como decía, y ahí tengo que reconocer que la ministra ha sido valiente en decirlo, que ese 7% que nos vendió el gobierno de Varela de desempleo que había en este país es mentira completamente y es una falsedad que debería ser hasta investigada. Esto debe andar muy por encima de los 2 dígitos y yo no quiero ni saber en el tema juvenil, que debe ser casi criminal. Entonces, lo que está pasando en Panamá es muy serio. Tenemos una mala educación, tenemos jóvenes sin trabajo, mucho empleo informal y todo eso, además, tiene que sumarle que el presidente ahora tiene que nombrar magistrados, nombrar procuradora, nombrar ombudsman y ver cómo saca dinero de donde no le dejaron. Bueno, es que yo creo que la estocada que le faltaba a la ilusión óptica que nos vendieron durante 5 años los medios aliados al gobierno, porque no olvidemos que Varela tuvo cómplices. Es que Panamá ya ha reducido 8 posiciones en los países que dominan inglés, a pesar de que había un cuento de camino llamado Panamá bilingüe. José. Sí, mira, si tú en medio de acumulación social le sumas el mal manejo que se ha hecho del debate constitucional y para mí la falta de contenido real, voy a cambiarla, para mí la manipulación que ha hecho la concertación de un proceso de reforma que tiende a reducir la verdadera noción de constitución, de lo que es una carta constitucional de un país. Pero fíjese, nosotros venimos a un proceso electoral, observe esto, donde el presidente Cortizo gana con un 33%. El PRD tiene una mayoría parlamentaria y durante los primeros meses del gobierno de Cortizo, el PRD parece la oposición del presidente Cortizo, porque no hay un entendimiento estratégico entre esas dos fuerzas. En el medio de eso se desata toda una serie de discusiones que se estaban dando sobre cómo estaban las finanzas reales en el gobierno del presidente Varela. Y se monta toda una matriz informativa para atacar la estructura política, utilizando un grupo que no es representativo todavía de una mayoría de la opinión pública panameña. ¿Por qué? Porque ese tema no es la preocupación de la mayoría de los panameños y está expresada por gente que no tiene un discurso político coherente. Bien. Entonces se divulgan los Varela Leaks y este es como el disparador de una nueva situación, de una nueva dinámica política. Se lo pongo así sin llegar a comparar situaciones que son iguales, sino los Varela Leaks es el equivalente a los 30 pesos de Chile o el impuesto que le pusieron allá en el Líbano al WhatsApp o el aumento de la cebolla que se hizo por allá por la India. O sea, son elementos que son la última parte de la acumulación de una serie de procesos y entonces se deshace toda una serie de discusiones que provocan, entre otras cosas, de inmediato la renuncia de la procuradora, que no es cualquier funcionario, ya eso está a nivel internacional. Ha dejado desnuda al Contralor y ha dejado a 2 miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Entonces pone en el presidente Cortizo una nueva realidad. No solamente tiene que escoger los magistrados, sino que tiene que escoger el procurador o la procuradora que él decida. ¿Y por qué esos temas es importante? Porque da carácter estratégico y esto ha desplazado la discusión constitucional. Entonces tenemos que planteando el problema político. ¿Hay un ambiente en este momento para discutir las reformas constitucionales? Claro que no hay. Porque además la concertación no es expresión, ¿no? Es una organización corporativa y no es expresión de la opinión pública panameña. No lo es. Bueno, tanto que gente que estuvo en la concertación, como Conato, por ejemplo. Conato o Alfredo Pitillo, o esos
renegado. Había más grupos representativos de la sociedad en el diálogo por la educación del año 2002 que en la concertación nacional del 2006. Y yo creo que estamos en una coyuntura interesante. Modesta. A mí no me preocupa la complejidad de la coyuntura. A mí me preocupa es que los panameños, en general, toda la sociedad no se dé cuenta de lo que está en juego. Exacto. Que es lo que está presentándole Guillermo. Aquí lo que está en juego es la estabilidad del país. ¿Cuál es el camino que vamos a escoger para hacer los cambios estratégicos que debemos hacer? O lo hacemos en el caos y perdemos todo, o lo hacemos ordenadamente con las estructuras políticas y que las estructuras políticas entiendan lo que hay que hacer y que el presidente Cortizo dirija. Porque es que no hay cambio del presidencialismo. El presidente de la República es la figura más importante de este país, porque así ha sido concebida y la gente ve en el presidente el que toma las decisiones. Entonces, aquí tiene el presidente Cortizo una situación altamente importante y estratégica. Yo, viendo el panorama global, él se la rifa toda aquí. Sí. Y entonces tiene la oportunidad de meter un gol de oro, 2 goles de oro, 3 goles de oro, 5 goles, porque va a coger 3 magistrados, el contralor, el procurador, perdón, y 6 suplentes de la Corte que van a ejercer la magistratura, porque muchos de los principales que quedan allí van a tener que salir frente a los procesos que vienen. Pero ese tema no resuelve todavía el problema de la economía y el empleo, pero es la base para que los inversionistas sientan así, que Panamá no es Chile, que Panamá no es Bolivia, que Panamá no es Ecuador, que Panamá no es Colombia, que está montado sobre volcanes sociales. Ahora, eso tiene malas noticias, porque lo que paró la situación en Ecuador fue que todavía hay una base política ecuatoriana en Guayaquil que es la capital económica realmente. Que evitó que todo el movimiento izquierdista, comunista que se estaba gestando se propagara por el país. Y eso lo evitó porque salieron a la calle los políticos, escuchen lo que estoy diciendo, los políticos con la gente atrás. Y lo mismo pasó en Perú. La clase política se puso detrás del vicepresidente encargado, del presidente encargado, y evitaron un colapso de la sociedad. En Bolivia. Era un colapso político. Un colapso político. El colapso económico está planteado. Ya, eso se acabó. Y en Bolivia y en Chile pasó lo mismo. El sistema político está muerto. Porque los partidos, tanto en Chile como en Bolivia, están en su mínima expresión. Ya que no hay que otro país tiene sus partidos en su mínima expresión. Aquí, el señor Rómulo Rux apareció, creo que fue ayer, esta semana, finalmente, el miércoles, el jueves, no me acuerdo, mal y tarde, a dar una opinión blandengue de lo que está pasando. En el partido panameñista, mucho que explicar de los Varela el partido panameñista está desmontado porque los Varela Leaks pues los tienen a todos en huida, y el PRD se ha quedado sin voceros, sin líder, y yo no sé si internamente en el gobierno hay algún grupo de personas monitoreando y haciendo análisis de crisis de la situación. Ojo con esta situación, porque esto es un cóctel terrible que ya se ha probado que en otros países la única solución que tiene es poner a los militares al frente, como lo hizo el presidente de Honduras o como lo hizo el presidente de Nicaragua, y gobernar con ellos. Es la única forma. O en Bolivia. Al comando. Bueno, ya aquí pasó. Ya pasó. Pero yo no sé si ese es el camino que nos espera. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque hace 1 mes y 10 días, el presidente de Bolivia y el presidente de Chile estaban en las Naciones Unidas hablando de lo próspero que eran sus países. Del oasis. Pero uno era un oasis y el otro estaba a punto de ir al desarrollo, y miren hoy lo que pasa. Pero fíjense. Había hecho carros y todo, carros y satélites. 1 mes y 10 días. En los grandes virajes de la historia, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Sí. Estamos frente a grandes virajes de la historia, no solamente en Panamá. Siempre los pueblos han encontrado una vía, algunos se han equivocado, pero en términos generales la sociedad global ha avanzado. Yo no tengo la menor duda que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. No es que los políticos de antaño eran mejores políticos, sí, pero que los muchachos y muchachas nuestras están mejor preparados, Lo que pasa es que nos falta voluntad política, que es otra cosa, elemento, que es lo que hace que la gente sienta una especie de apatía política. Los jóvenes, decía Felipe González, sienten orfandad del sistema de representación, no se sienten representados allí, porque los partidos no están hablando ni el lenguaje ni para los jóvenes ni para los viejos. Bueno, tanto que España, con esos bandazos que está dando, han encontrado refugio en un partido de extrema derecha.
¿quién lo fuera a decir? Desde un partido Y un realmente de sector, extrema un derecha. sector en Unidas Podemos. Y en otro manicomio que es Unidas Sí, Podemos. la extrema izquierda y la extrema derecha. Al final, yo pienso que la nueva dinámica va a producir ¿qué cosa? Va a producir cambios en las estructuras políticas. Va a producir cambios. Este domingo próximo, el de más arriba, estaremos... No, ya en una informando- semana. En 24 es las elecciones Son las panameñistas. elecciones de partido. Y va a haber cambios. Pero la pregunta es, ¿qué tan profundas van a ser esos cambios? Porque realmente, es decir, Depende la gran labor de los panameñistas el próximo domingo será desvalorizar al partido. Eso está en manos del presidente Cortizo. Porque si se renueva una Corte Suprema de Justicia que permea hacia abajo un esquema de justicia real, Justicia. basado en la ley, y que comience a ser ejemplo, que todavía tiene 5 años para que se demuestre. Y eso va a verse también en denuncias que pueden terminar de diputados en la Corte Suprema de Justicia y que esta vez no se manden al freezer, sino que terminen siendo evacuadas y yo- revisadas. Yo pienso Y eso que puede ser un cambio. Yo pienso que el 24 el barelismo va a ser derrotado. Va a ser derrotado. Y abre un camino importante para rescatar una de las estructuras políticas. El otro camino importante es que el Partido Revolucionario Democrático debe buscar un camino de encuentro entre ellos y el presidente Cortizo. Camino de encuentro que deben utilizar cambio democrático para asumir la conducción política del país Como segunda fuerza. bajo el liderazgo del presidente Cortizo. Sí, es que en democracia, que la oposición trabaje con el gobierno en términos de tiene impulsar nada malo. esa es la democracia al final del día. No, la obsesión de Varela, y tú lo ves en los Varela League, que él quería, era una especie de serviles y de Es que él no siervos. es que Varela es la negación de la democracia. Los Varela League demuestran que en él no hay un demócrata. Desde el momento que un Juan Carlos enfermo Varela, mental. desde el momento que Juan Carlos Varela toma el partido panameñista, lo hace con la premisa de que oponerse a todo era hacer liderazgo. Y mi ejemplo mejor es que fue el único líder político de este país que se opuso a la ampliación del canal. Pero que mira, ahí está en la todo concepción dicho de cómo política de era venir Varela, todo. el partido panameñista no ganó él. Ganó él. Esa es la concepción Sí, sí, sí. personal con que por eso él se dedicó a marginar. ¿Con quién gobernaba Varela? ¿Con los panameñistas? No. No. Ricardo Martinelli apoyó el proyecto del canal de Panamá y ganó las elecciones siguientes. Entonces eso significa... Por eso, yo lo que digo No es que pasa nada. va a haber cambios. Esos cambios, la responsabilidad de que esos cambios se hagan a la velocidad que requiere esta nueva coyuntura es de los dirigentes de los colectivos que están en juego ahora mismo. ¿Por qué? Porque la incorporación de los jóvenes, hombre, en los partidos políticos hay la mitad de la población del partido panameñista es joven. La mitad Yo de creo los que la militantes mitad, del ¿no? PRD son jóvenes, igual que Cambio Y Democrático. uno tiene que ver nada más la composición de la Asamblea, donde menos de 40 años tendrá el 70% de Claro, los diputados. entonces es parte de las mentiras que estamos diciendo, nos están diciendo y la están comprando como que en los partidos son una paterra de no. viejos y de Lo que gente pasa es pasada. que los partidos se tienen que abrir al debate, a la discusión. Los problemas de los partidos, usted ha militado en un partido, yo he militado en un partido, probablemente usted es el único que no ha tenido esa militancia en partidos políticos. falta, pero en los partidos políticos uno no va, esto no es un convento. Desvirgarme. Eso es una confrontación permanente de posiciones, de conceptos, y al final se tira una línea De y esa disciplina, es... de ¿sí? disciplina. Entonces, estas cosas, yo me siento optimista. Creo, escuchando a Cortizo, que él ha entendido la coyuntura. Lo que falta es cómo aceitar la maquinaria de la toma de decisiones. Que no se prolongue esto y no convierta esto en una especie de bazar de pagos en la Asamblea para Perpetuar el sistema. Para perpetuar o hacerle más daño al sistema. Ahora, yo sí iba a tomar algo que dijo el presidente Piñera, y creo que es cierto, estamos en una guerra. Después, políticamente fue un presidente, eso es malo decirlo, pero estamos en una guerra. Estamos en una guerra económica, como decía el otro, pero aquí es en serio. Entonces, yo creo que el presidente debe entender que en una guerra hay diferentes tipos de estrategias, y una es tener un grupo de personas o varios grupos de personas analizando las situaciones para dar los siguientes pasos. No puede ser a los bandazos, no puede ser Ni por puede el ser- curso del viento, No. ni si llueve No, o no, hace no, no. sol. Y Tiene que peor. ser basado en análisis, inteligencia, o sea, información legal y información política, que es lo más importante, porque aquí no es que está Y no- escuchando a la no- gente, no hacer- información política y tomar decisiones. Lo que les encanta sea a los militaritos de aquí, que es vender
confabulaciones imaginarias. Eso les encanta. Bueno, tú los ves y los tipos tenían unos esquemas. Y De todo toda la era- vida, toda la vida siempre es eso. Mira, si tú ves los movimientos en Chile ahora mismo, compara para que usted vea quién tiene la creatividad en este país políticamente. Los partidos. Los partidos. Porque los muchachos opositores que te deben tener no tienen la creatividad política que tienen los jóvenes en Chile, que no pertenecen a las estructuras políticas. En Chile no hay un dirigente, dígame. Pero es que ahí hay debate interno dentro de los No, jóvenes, pero de es los que grupos de jóvenes. este movimiento que usted ve en la calle en Chile se perfiló en la lucha estudiantil Claro. cuando Piñera en su primer mandato Sí. Quiso imponer una reforma. impuso una reforma Y que que privatizó Y llevó a varios dirigentes al Congreso. y se movilizaron miles de estudiantes chilenos. La vanguardia en Chile lo representaba el movimiento estudiantil, que ahora estos muchachos tienen Pero es 30 que años. no es casual, Guillermo y José, que nosotros hayamos tenido la mejor regeneración política en los 50 y 60, que fue la que durante el rechazo del Tratado Filogense, Que estaba basada en jóvenes. que todos eran Y jóvenes. los 3 en 1. Y los tres en uno, Era la Unión de Estudiantes Universitarios, la La Federación de Estudiantes de Federación de Panamá. Panamá. Pero ustedes, los muchachos de ahora, tienen mayor conocimiento, sí, pero no han podido movilizar a los demás porque son movimientos que todavía no han entendido que la integración de fuerzas diferentes. Entonces, creo que la juventud del Partido Panameñista, la juventud del Partido Popular, la juventud del PRD, la juventud molirena, están ahí por miles. Es que los movimientos juveniles tienen que ser orgánicos. Claro. Si no lo son falsos, y eso es lo que se ve aquí, que los movimientos juveniles pequeños que hay en Panamá representan a otros intereses. Entonces, Pero, por eso es que no se cuestionan. Pero encima de eso, vemos, súmale al cóctel explosivo que un gran actor dentro de ese manejo de la juventud está totalmente desmovilizado y totalmente fuera de la ecuación, que es la Iglesia Católica. Bueno, que la Que en Iglesia su Católica momento fue está pasándole quien factura. estaba haciendo los movimientos juveniles más contestatarios, tanto en los 70 como en los 80, vinieron de la Iglesia Y Católica. que ha ido perdiendo credibilidad con no solamente los escándalos internos, sino también los escándalos exógenos al país. Entonces, eso es parte de los componentes que también hay en Chile y en Bolivia y en otros países. Sí. En Chile, ustedes saben que en la despedida del Papa, como la que hubo aquí, se esperaban 400.000 personas y fueron 40.000. Y eso motivó que el Papa destituyera a toda la curia jerarquía, de Chile. Y ahí está, con varios espaldazos. que no hay nadie, moralmente hablando, que pueda decirle a la gente, cálmense, que vamos a parar esto. Esta semana, por primera vez en mi vida, vi algo que pensé que jamás vería, sobre todo en Chile. Cientos de personas se le abalanzaron a una de esas tanquetas de agua y casi la voltean. Hay que ver el video de los carabineros dentro, muertos de miedo. Yo jamás pensé que iba a ver eso en un país donde el chileno le tenía un enorme respeto Al al ejército. carabinero y ni hablar del ejército. Entonces, Súmale a eso. ojo que estas cosas van cambiando. Súmale a eso, Guillermo. Es decir, y yo creo que es un análisis, y me gustaría, después del cambio, hacer una visión, pues, una más transversal, porque yo creo que dentro de todo lo que está pasando tiene que haber algún hilo conductor. ¿Qué fue la mecha que encendió el mundo para que Hong Kong, Líbano, Chile, Bolivia, es decir, México, estén tan revueltos? Y sobre todo, pues en una especie de parodia de 1968. Pues el cambio. Más. Seguimos en la presentación de Entre Líneas de hoy domingo 17 de noviembre. Y antes de irnos al cambio, pues hablábamos sobre lo que ha sido. ¿Hay algún hilo transversal de todo lo que está pasando? José, quiero empezar contigo porque hay una canción de un tal Ismael Serrano de los años 80, que él decía un poco la conversación entre un padre y un hijo, decía: papá, cuéntame otra vez cómo fue eso de 1968, papá, cuéntame otra vez cómo fue, y todo eso quedó en humo. Es decir, ¿por qué tu generación lo pudo hacer en las calles, o por lo menos hizo el intento de cambiar el mundo? Es lo que está tratando de hacer la juventud de hoy día. Claro, fíjese, la globalización como fenómeno mundial Sí. produjo una línea de comunicación que era
se suspendieron las ideologías y se reemplazaron por el éxito. Entonces se produjo un cambio en el modelo de producción en la cual ya el trabajo concreto, es decir, producir carro, producir llanta, producir arroz, tiene menos peso que el trabajo abstracto, que son las grandes empresas de comunicación, y el capital financiero se apoderó del mundo. Y las democracias como tal dejaron de ser democracias para ser simplemente instrumentos de una cosa que alguien se ha inventado llamar la gobernanza. Entonces eso marginó de la toma de decisiones a un grupo plural de intelectuales. En sentido contrario le pasó lo mismo a los organismos de inteligencia al acabarse la Guerra Fría, que hacía la KGB, desapareció. Se creó otra, porque ahora la inteligencia está manejada electrónicamente tan así que produce fenómenos como los Varela Lick, por ejemplo, para que estemos claros de lo que estoy diciendo. Entonces ahora, de vuelta, cuando el principal dirigente de la economía más importante del mundo, Donald Trump, plantea la necesidad de eliminar la globalización y volver a América, impulsa con una fuerza casi arrolladora las transformaciones que ya estaban en desarrollo. Usted ve, por ejemplo, ¿qué pelean en Hong Kong? Si en Hong Kong es una economía de alto nivel de desarrollo, lo que pelean es la falta de identidad de los jóvenes. Y a China no le conviene eliminar Hong Kong, a la República Popular China no. Ese es el ejemplo con que él le dice a los otros 1.000 millones de chinos, ustedes querían democracia, mire, eso es lo que pasa en Hong Kong cuando hay democracia. Entonces, eso es lo que está pasando en Chile. El desencuentro entre las estructuras políticas, no importa cuál sea su categoría ideológica, la responsabilidad de la marginación de los jóvenes y de toda la población chilena al proceso político es de los partidos de izquierda y de derecha. Usted lo ve en Panamá. Nuestros muchachos tienen un nivel de conocimiento, pero son entes tecnológicos, no son ciudadanos conscientes, no leen, no estudian, sino vamos a esto y vamos para adelante, vamos a parquear. Entonces, los partidos políticos se dejaron absorber por ese criterio y entonces era más importante tener dinero que tener principios. Era más importante participar del desarrollo, no importa cómo sea que yo me haga el dinero, que te digan don, que te digan un cuadro político. Sí. Entonces, el debate político ha sido sustituido por el tuit, por la comunicación electrónica. Ahora, ¿qué ha sucedido? Hay una ola mundial dándole la vuelta no solamente a Chile. Francia produjo los chalecos amarillos. ¿Qué son los chalecos amarillos? Comenzó con un transportista que protestó por un aumento de tarifas y ahora quedó un movimiento que usted no sabe con quién hablar. Porque si usted hay un partido socialista o PRD o lo que sea, o panameñista o Cambio Democrático protestando, usted habla con el dirigente, pues claro. Aquí ¿con quién habla? Entonces ese es el peligro y por eso yo estoy planteando que en el caso de Panamá, que ese fenómeno se está desarrollando muy lentamente por el carácter transitista de nuestra economía. Hay una característica de nuestra economía que no ha sido tan golpeada como la América Latina se convirtió en un productor de materias primas en el momento en que el mundo se convirtió en un productor de tecnología. Y hubo un auge de las materias primas en la década pasada que ya comienza a caer. Entonces el desempleo, ¿a quién golpea? A los jóvenes. La marginalidad, ¿a quién golpea? A los jóvenes, los que están en las calles en Chile, esos que ustedes ven así, son muchachos que no tienen nada más que hacer que arriesgar. Ellos están ahí en una aventura. Exacto. Y han llevado al país a una encrucijada que ha arrastrado a Piñera, que es un hombre que tiene formas de cómo manejar la economía, sabe, porque además es multimillonario. Y tiene un currículum impresionante. Y además que es un hombre bien preparado. Bueno, ahora el problema de Piñera... Ingeniero y doctor en Harvard. Y además ahora el problema de Piñera es... ¿A quién me dirijo? Hay un tema también aquí, y yo creo que lo que pasó al final de los 60 fue una revolución que cambió el mundo porque involucraba tanto tecnología como esquemas sociales. Recordemos que aparece la música, la movilidad social, el tema de la música, la salida. Bueno, se compara lo que está sucediendo esta semana con el inicio del impeachment a Donald Trump, que quiero hablar un poquito de eso, con la misma, cómo se visualizó lo que pasó con Richard Nixon en el Senado, cosa que no sucedió con Bill Clinton. Ahora, esta semana en la radio yo estuve conversando con un dueño de una empresa aquí en Panamá que auditó las elecciones en Bolivia. Sí, y este señor me contaba que el Tribunal Supremo de Bolivia había contratado a una empresa de golpe y que esa misma empresa había estado en los procesos electorales de El Salvador, de Guatemala y de Nicaragua. Y que la única diferencia de lo que había pasado con Bolivia y estos otros 3 países es que, por alguna razón que no se entiende, habían contratado una empresa auditora
exterior, que fue la que se dio cuenta que esta empresa en Bolivia abrió un servidor en Amazon y que ese servidor en Amazon fue el que terminó dando información que no se entendía porque la presidenta del Tribunal de Elecciones de Bolivia quería ver los resultados antes que todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que ya no estamos en un esquema normal de contar votos, estamos en un esquema completamente globalizado por la tecnología, donde todo influye en todos. Y de alguna forma nos tenemos que dar cuenta de que si seguimos, por ejemplo, dando educación con libro y lápiz, nos quedamos en hace 2 siglos atrás. Entonces, lo que viene ahora es un cambio muy parecido, y yo entiendo lo que quería preguntar también y lo que ha dicho el ingeniero Blandón y Fernando, y es que estamos frente a un cambio dramático en el esquema de ver la vida y que nuestros empresarios, nuestros trabajadores y sobre todo nuestros dirigentes políticos tienen que entenderlo. Esto ya no es una cuestión de libro ni de ir a un seminario para ver, no, esto es ya, esto no es el futuro. Dicho esto, también esto tiene que permear a las juventudes, porque salir de un colegio para buscar un cheque se está quedando en el pasado. Pero el gobierno lo que tiene que garantizar es la posibilidad de que usted pueda encontrar ese empleo, que hay 2 formas de tener empleo en la vida, haciéndolo uno mismo o buscándolo a través de otro, nada más. Entonces ahí es donde tiene que estar el Estado. Pero nosotros estamos desvirtuando la forma en la que el Estado debe ver a sus ciudadanos. Fernando lo ha dicho muchas veces, el Estado tiene muy pocas cosas que darle a los ciudadanos. Seguridad, educación, calidad de vida. Y ni eso. Ni eso. Y entonces, si usted se tiene que parar a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo a las 8 en el año 2019, algo se está haciendo mal. Y a la gente entonces no le interesa quién es el procurador de la nación. Al no interesarle quién es el procurador de la nación, lo deja en manos de unos cuantos que sí quieren saber quién es para poder manipular la justicia del país a su antojo. Y después entonces la gente se queja y protesta. Sí, y fíjense que estos procesos producen en nuestra juventud un hombre fragmentado o una mujer fragmentada. Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen acceso a un volumen de información, pero no tienen la formación intelectual para asimilar eso, entonces se convierten en robots, no en ciudadanos. O en repetidores de información. Pero saben. Si quiere saber qué sabe un niño, trate de discutir con un niño para que usted vea que... Y cuando ya usted le está ganando, le dice, espérese, abuelo, que le vamos a presentar a Mr. Google. Entonces, los niveles el acceso a la información es tan instantánea y tan voluminosa, pero la formación para entender el proceso es muy débil porque tiene una capacidad de memoria. Entonces, claro, ¿qué hemos nosotros tratado de ofrecerle aquí en Next a ustedes? La capacidad de que usted tenga elementos para elaborar su pensamiento, que piense diferente a nosotros, eso es lo que a nosotros nos interesa. Claro. El fin primario de nuestras presentaciones es dirigido para que elevemos el nivel de la discusión y podamos advertir los peligros que otros pueblos no los advirtieron y se embarcaron en los grandes iluminados. Y el resultado de esos iluminados ha sido la destrucción de ese proceso. Entonces, hay quienes desde el populismo y del nacionalismo trasnochado intentan hacer cambios y lo que hacen es hundir al país en la más profunda miseria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Los partidos que tienen un fuerte financiamiento para la formación tienen que volver a la formación. Claro. Y las escuelas tienen que formar a nuestros estudiantes en estas discusiones. Usted no ve a los estudiantes secundarios participando en la reforma secundaria. Son ellos los que tienen que discutir. Yo conozco muchachos que son fracasados en matemáticas, que me ha tocado darle clase, que tienen una mente matemática superior al profesor, pero como están desconectados, el profesor está hablando con un método de tablero y de memoria, y él tiene una computadora que él, para saberse la tabla de multiplicar, ya no necesita tener esa memoria, claro, porque la tiene archivada. Entonces, estas cosas tenemos que mirarlas para producir ciudadanos. Eso, yo creo que es la gran lección. Hoy recuerden que va a haber problemas con la distribución de agua potable hasta las 2 de la tarde. Va a haber presión baja en varios sectores de la ciudad. No va a haber agua. Atención en la Vía Tumbamuerto, en la Transísmica, en Clayton, la Locería Betania, Miraflores, Altos de Miraflores, El Dorado, Limajo, Dos Mares, Villa de las Fuentes 1 y 2, Santa María, Topintado, 12 de octubre o Barrio y Altos de Panamá. Así que, pues los que vayan, sepan que van a tener pues una disminución importante de su suministro de agua. A mí no me resta más que agradecerles
la audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Mañana a las 5:45 los espero en la edición matutina de Next. A todos, feliz domingo y nos vemos mañana.